Bueno, volvemos en la hora de la verdad, aquí en Canal 35, Antena Televisión. Ya está con nosotros nuestro colega, amigo y más que todo político también, conocedor de la política, para poder conversar, como es el licenciado Pedro Martínez. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, televidentes. Buenas noches, doctor Armando. Buenas noches a todo el staff de este prestigioso canal. En esa etapa de estos meses de campaña electoral, primera vuelta, segunda vuelta, hemos pasado de unas formas de hacer políticas donde el poder político se concentra en una candidata para poder sacar ventajas. ¿Cuál es tu análisis y cuál es tu estudio de esa realidad, Pedro Martínez? Nosotros, desde que hemos empezado como república, Pablo Macera y Juan José Vega hacen un análisis, que jamás hubo una independencia absoluta. Lo único que se dio fue la independencia administrativa, es decir, el rey dejó directamente de administrar sus bienes. Y sus bienes pertenecen actualmente, pero bajo la administración de los criollos actuales. Entonces, el Perú nunca tuvo una independencia, así, total, ¿no? Inclusive Bolívar quiso hacer la famosa patria grande y los criollos peruanos, no lo permitió. La oligarquía peruana no lo permitió. Entonces, son 200 años que nos ha gobernado la oligarquía bajo el modelo de partidos políticos que todos, sin excepción, han gobernado bajo sus intereses de ellos. Entonces, recién, después de 200 años, como lo decía Manuel Escorza en su famosa célebre saga, La Guerra Silenciosa, el jinete insomne, aquel jinete que nunca durmió porque la pobreza, la injusticia social, siempre estuvo permanente, básicamente contra nuestros hermanos del Perú profundo, el jinete insomne, Garabombo el invisible. Todos ellos reflejan ese peruano excluido de la vida del Estado. Ese peruano que si nosotros vamos a los Andes, no tiene una educación adecuada. Así es. No tiene salud adecuada. Entonces, todo eso ha ido acumulando. Y que por primera vez en la historia, un hombre del Perú profundo, con educación rural, con padres básicamente del Perú profundo, logran, entonces todos los peruanos nos hemos identificado con él. El Perú no ha votado por el comunismo, no ha votado por chavismo, no ha votado por Cerrón, no ha votado por Perú Libre, ha votado por Pedro Castillo, porque Pedro Castillo simboliza al peruano excluido. Entonces, eso es lo que se manifiesta y siempre acá en el programa La Hora de la Verdad siempre nos estamos diciendo a la población que el pueblo no ha votado por Cerrón, ¿no? Frente a esa situación, yo creo que acá en este proceso histórico de querer cambiar la patria es la participación de todos, ¿no? Exacto. Entonces, inclusive Montesinos ha fallado en su análisis cuando dice que la chica tiene todo el poder, el omnipotente poder de la oligarquía, los medios de comunicación, el dinero, pero no tuvo algo, pues. Capaz Montesinos lo sabe, pero son 200 años de exclusión básicamente contra el pueblo. El pueblo en la actualidad, ahora, y otra cosa más, lo que ha ayudado para la victoria del compañero maestro Pedro Castillo es la pandemia. La pandemia nos ha desnudado una salud totalmente desastrosa, una educación totalmente desastrosa. Entonces, ya no ha habido cómo engañarle al pueblo. En ese sentido, un poquito que te corte, o sea, se desnudó la educación, se desnudó la salud. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad individualista, ¿no? Exacto. Esto es el problema. O sea, si yo me enfermo y tengo plata, me sano. Si tú te enfermas, es tu problema tuyo. Pero aparte, también no te olvides, Armando, que en el 2010 aparece el boom económico de la minería. China comienza a comprar minerales y el cobre y los minerales comienzan a tener un precio estratosférico. Entonces, el Perú ha vivido en una burbuja. Así es. Ha habido lo que decían los grandes economistas, el Perú, el país maravilloso, el país de la macroeconomía, con un producto per cápita que equivalía a que cada hombre en el Perú debería poseer un sueldo aproximado de $3.000, $4.000.
Pero eso era la macroeconomía. Pero cuando entrábamos a la microeconomía veíamos que cada vez se van distanciando las relaciones sociales. Mientras que el dinero, el gran capital se acumula en pequeños grupos, la pobreza sigue creciendo. Entonces, Pedro Castillo ha reflejado esa desazón de todos los años, de todas las elecciones, sentir que siempre perdemos. Hay una... y aparte que no hay una izquierda representativa. Definitivamente, nunca, pues la izquierda tampoco. La izquierda en el Perú es una izquierda, discúlpenme, es una izquierda chistosa. Una izquierda que en vez de unirse, se desune. Una izquierda que cada uno... No tienen nada, ¿no? No tienen bases. Y no tienen nada. Por ejemplo, el caso muy claro, ¿no? De este partido Patria Roja que se ha adueñado de la derrama magisterial. Tú y yo somos maestros. La derrama magisterial, que es un órgano básicamente paraestatal, con dinero del maestro, le cobran los intereses más caros que todos los bancos. Increíble. Pero sus funcionarios tienen sueldos de ministro. Entonces, nosotros, la gente del pueblo, ya hemos estado, como dice un gran amigo, hartos. Cansado, ¿no? Y hartos también de la corrupción, mi estimado Armando. El ejemplo de Los Ángeles Negros. Ese grupo organizado criminal compuesto por médicos, enfermeras, administrativos del Hospital Almenara que ¿Hasta dónde hemos llegado? Ahora, Armando, te hago una consulta a ti, y tú también lo sabes. ¿Qué tú crees que eso no se ha dado en Chimbote? También. Se ha dado en Chimbote, en Trujillo, en todo. Los famosos dinámicos del centro, del sur, el grupo que lo han a Cerrón estigmatizado, de la famosa coima de los brevetes. Váyanse acá nomás Nuevo Chimbote, váyanse a Trujillo, váyanse a Chiclayo. Entonces, González Prada lo dijo hace más o menos más de 100 años. Donde pones el dedo, salta la pus. ¿Qué significa? Que nuestro Estado peruano, desde que se inicia, es un Estado gangrenoso, manejado básicamente por una oligarquía que no quiere dar beneficios a su pueblo, y lo peor, que es lo que decía Mariátegui, una oligarquía parásita. Donde pones el dedo, salta la pus. Y un grupo político que básicamente de derecha, que siempre está a favor. Entonces, el pueblo ya no ha querido saber nada con ellos. Y ahora tenemos la esperanza. Ha sido una lucha fuerte. Ha sido una lucha terrible, hermano. Terrible. Pero para eso vamos a seguir conversando. Creo que ya nos vamos a ir a la pausa comercial. Pedro, que nos pide disculpas. Vamos a una pausa comercial y volvemos con este análisis que está haciendo el licenciado Pedro Martínez con relación a esta realidad nacional que nos ha sorprendido a todo el mundo. Una pausa y volvemos en la hora de la verdad. Volvemos en la hora de la verdad aquí en Canal 35 Antena Televisión, quien podemos compartir con ustedes todo este trabajo que se realiza y ahora con la entrevista del licenciado Pedro Martínez. Continuamos, Pedro Martínez, ¿qué más podemos hacer este análisis de este proceso electoral que ha conllevado a que los psicólogos, los sociólogos, los economistas, todos participen haciendo análisis en qué situación estamos un país tan rico como el nuestro, como el profesor Pedro Castillo lo ha dicho, ¿no? Un Perú tan rico y muchos pobres en esta ahí, ¿no? Primero que nada hay que sacarnos de nuestra mente que el Perú es una dicotomía, que hay un grupo que ha apoyado a la señora K o a la chica y otro grupo con Pedro Castillo. Es mentira, esa es una mentira, es una falacia, porque si tú haces el análisis, hay cerca de, a la señora, creo que hay 16 congresistas, que equivaldría del total más o menos el 15%. Entonces, es mentira que ella tenga el 40, el 49%. Lo que sí, también es mentira que el 50% esté con Pedro. O sea, en otras palabras, el Perú ahorita está fragmentado, como siempre lo ha estado. Lo malo de nuestro país en la cuestión política es que la mayoría de políticos solamente han trabajado bajo los intereses de sus grandes patrocinadores. Por ejemplo, tenemos los partidos de derecha, ¿no? Ahora están preocupados por la situación de la Asamblea Constituyente. Yo no entiendo por qué, ¿no? Si ellos se rigen bajo la propuesta del pueblo, al contrario, ellos deben de pedir leyes que favorezcan al pueblo. Ahora están luchando, dice, por la libertad. Ahora, Pedro Castillo ha dado su discurso recién, ¿no? Como presidente. ¿Y qué ha dicho? No soy comunista, no soy terrorista, no soy chavista. Voy a hacer un modelo económico peruano donde todos tengan las mismas oportunidades. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que va a ser un gobierno de ancha base, pero básicamente tratando de darle solución o luchando con
dos problemas fundamentales, mi estimado Armando. En este momento, dos problemas pasa el Perú. Fundamentalmente, uno, la falta de empleo. Y dos, la pandemia. Dos, la pandemia. En primer lugar, la lucha frontal contra la pandemia y la reinserción económica, hermano. Y Pedro Castillo tiene que tomar el toro por las astas. Olvidémonos, mire, por ejemplo, esta maquiavélica normativa que hay, ¿no? Que a las alcaldías le dan la autoridad para que ellos den la titulación. Es increíble, Armando. ¿Cuántos pueblos del sur que no tienen agua, no tienen luz? ¿Y por qué no tienen luz, no tienen agua? Porque cuando van a quieren hacer el trámite para el agua, le piden el título. Entonces el alcalde los amarra, pues. Ah, no, si tú no estás conmigo, si tú no vas entonces no te doy el título. Increíble, ¿no? O sea, tenemos que cambiar ese marco normativo. Si no... No, esa forma administrativa de utilizar ese mecanismo al pueblo, y el pueblo está sumiso al poder, ¿no? Mira, el otro caso... Quiero terminar. Y me has hecho recordar, hace unos días, la semana pasada se movió el tema político en Ancash, en el sentido del ex gobernador que está en la cárcel de Huaraz, ¿cómo se llama? Juan Carlos Murillo. Ya. ¿Y qué ha pasado? Sus operadores políticos se han ido a los pueblos y a nosotros nos llaman los dirigentes. Nos dicen, doctor Armando, señor Armando, aquí están viniendo la gente de Murillo para decirnos que si no vamos a Huaraz y si no vamos a salir a la marcha, no nos van a dar nuestro título. Y uno tiene que explicarles. Uno tiene que decir, y creo que lo que tú dices tiene mucha razón, ¿no? Entonces, el problema grande que tenemos nosotros, los hombres que queremos hacer las cosas bien y correctas, es el marco normativo. El marco normativo actual, que es la Constitución de 1993, una constitución cleptócrata, hecha para regalar nuestros recursos a las grandes transnacionales y apoderarse de las empresas estratégicas del Perú, permitieron que se dé esto, pues. Entonces, el gran bonetón, el gran negocio es seguir manteniendo ese conjunto de leyes que permite que las organizaciones políticas se conviertan en organizaciones criminales. O sea, ellos están de una u otra manera buscando el dinero para llegar al poder y para apoderarse del dinero del pueblo, porque las normas actuales lo permiten. Sí. O sea, por ejemplo, hay un caso ahorita que he leído, ¿no? Que es atrófico. Acá, por ejemplo, el gerente de acá de la comuna de Chimbote va a ser representante también para la licitación. Es increíble. Y después que va a ser representante de la licitación, vuelve a ser gerente. O sea, ¿cómo es eso? Es algo que dentro de mi lógica no entiendo, pero la norma lo establece así. Lo establece así. Sí. Ya, un punto más, ¿tú crees que lo que está haciendo Cerrón con relación de salir a la prensa y darse el baño de popularidad diciendo que él es presidente del Partido de Perú Libre y ya dando un discurso como mandatario, dando un discurso como presidente de la República, eso es un error bien grande en la política de crear de repente la debilidad a Pedro Castillo? Mira, hermano, Ollanta fue con el Partido Nacionalista. Una vez que lo nombraron presidente, le agarró una patada del Partido Nacionalista y gobernó con su mujer y su grupillo. Entonces, el presidente actual es Pedro Castillo. Cerrón puede hablar y puede hacer lo que se le da la reverenda gana, pero la decisión lo toma Pedro Castillo. Y en el gabinete actual, por ejemplo, en los grupos de transferencia, hay un gabinete de ancha base. Hay gente de centro derecha, hay gente de izquierda, hay gente de todo, de todas las tintes. O sea, como decía Arguedas, ahí es un grupo de todas las sangres. Entonces, eso es en política valen los gestos. Y los gestos ya lo ha dicho Pedro Castillo. Vamos a hacer un modelo económico peruano, ni chavista, ni cubano, ni comunista. Porque el Perú no es Cuba, el Perú no es Venezuela. El Perú es un país muy singular. Es un país, como lo decía Arguedas, es un país que tiene de todo y para todos. Ya, frente a eso, mira, ¿qué está pasando en Piura? Juancito, la nota 6, en Piura se está recolectando firmas para evitar el cambio de la constitución política del Perú. Hay una nota que hace una comunicadora por el Facebook, por las redes sociales,
¿Y tú crees que esto es un tropiezo, es un mecanismo de estar tensionados en otros problemas y que no va a dejar gobernar a Pedro Castillo? Estimado Armando, no es en Piura, en todo el Perú. Pero en O Piura sea, todo, no, en Lima. Todos los grandes empresarios que tienen los famosos monopolios y los oligopolios, por ejemplo, el Grupo Alicor te maneja el 80% de los comestibles no perecibles, el Grupo Gloria te maneja el 70-80% del azúcar, de los lácteos. Entonces, todos esos grupos de poder tienen pues toda una estrategia y toda una organización para contrarrestar. Por eso que ellos manejan todo el sistema. Uno de ellos, por ejemplo, están recolectando firmas para prohibir que se dé lo que se llama un referéndum para la Asamblea Constituyente. Así es. Vamos a ver la nota. Pedro, la nota 6. Que no tenía lentes. Buenos días, seguidores de Wallach Noticias. Nos encontramos en los exteriores del Club Grau de Piura, en donde se viene realizando donde se viene recolectando firmas en contra de una asamblea constituyente y por ende de un cambio de la constitución política del Perú. Un grupo de piuranos se ha congregado aquí en uno de los puntos, un punto estratégico para recolectar estas firmas. Como se puede apreciar, son un grupo de ciudadanos que están aquí firmando en contra de un cambio de constitución. Según nos informan, el encargado aquí de recolectar las firmas estará de lunes hasta este domingo desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Asimismo nos indican que este es uno de los puntos que se han ubicado en Piura para llevar a cabo este proceso. Esta recolección de firmas se está llevando a nivel nacional. En ese momento entrevistaremos al encargado. Buenas tardes, señor. ¿Qué tal? ¿Me puede decir su nombre? Ricardo Manuel Olavarría León. ¿Y qué es lo que está realizando en estos momentos? Estamos promoviendo las firmas de toda la ciudadanía para evitar el cambio de la nueva constitución, ¿no? Para que no instalen una nueva asamblea constituyente, mejor dicho, ¿no? Para evitar eso. ¿Por qué se opone a un cambio de constitución? Porque al cambiar la constitución no, el que instale una nueva asamblea constituyente, porque al instalar una nueva asamblea constituyente perdemos todos nuestros derechos, perdemos todas nuestras civilidades, perdemos todas nuestras propiedades y perdemos todo, ¿correcto? Entonces queda en manos del gobierno y hay que evitar eso. Ya la constitución ya está hecha y lo que se promueve o queremos promover o que estamos de acuerdo es en que se reformen algunos artículos de la constitución, más no que se derrumbe todo, ¿no? Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer, de tratar de poder apoyar con las firmas de que en el Congreso se pueda llegar a algo, ¿no? ¿Ok? ¿Y esta recolección de firmas a cargo de quién está? ¿Quién la dirige? Es así, ¿no? Eso lo dirige el señor Gersi de horizontal, a partir de Lima, ¿no? Entonces nosotros somos colaboradores y ¿cómo se llama? Sí, de costado. No, de costado. De costado, así. ya. Así como está. No. Ahí está Pedro Martínez. Esta recolección de firmas viene de la ciudad de Lima, dirigido, manipulado. ¿Y esto a qué nos conlleva? A desestabilizar al gobierno de Pedro Castillo. Hacerlo, que le pongo un ejemplo, ¿no? Para que la gente se dé cuenta. Antes de que Pedro Castillo gane, el aceite estaba 6 soles, 7 soles. El dólar estaba 3.60. Cuando en el proceso de las elecciones ya Pedro ya ganó y la chica lo comienza a dilatar, el aceite ha subido a 11, 12 soles. Sí. Y la gente le echa la culpa a Pedro Castillo. Le voy a poner un ejemplo claro. Y ella misma todavía ha salido a decir
Tan que suben las cosas por un poquito para enseñarle de historia política. Por ejemplo, cuando Salvador Allende gana las elecciones de 1971, o el primer presidente democrático de izquierda a nivel latinoamericano y mundial por democracia, los grandes oligarcas, los dueños, o sea, la misma figura que se está dando, por ejemplo, yo como le digo, el Grupo Romero es dueño del 80% de los comestibles, eso se llama monopolio. El Intercor, del dueño de Intercor, el dueño de la UTP, dueño de Plaza Vea, dueño del Banco Interbank, dueño de un hombre multimillonario, es dueño de todas las farmacias. Entonces, cuando a ellos no les conviene que el Estado regule los precios, porque siendo ellos dueños ponen el precio que se le da la reverenda gana, ¿no? Y así están. El Perú está repartido en monopolios y oligopolios, que son solamente 2 o 3 familias. Entonces, ¿qué coincidencia? Están haciendo lo mismo que le hicieron a Salvador Allende. Desabastecimiento. Y la culpa lo tiene Pedro Castillo, cuando la culpa lo tienen ellos. Entonces, como ellos dominan, son los verdaderos dueños del Estado, no les conviene que entre un presidente con rostro humano, porque para ellos el presidente es lo que ellos le dicen. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ah, ya. Vamos a hacer que el pueblo no coma, o que las cosas suban, para que el pueblo le eche la culpa al presidente. Entonces, eso se llama especulación. Si tú no me obedeces, como yo tengo la fuerza, yo te voy a hacer que te saquen a patadas. Esa es la figura, Armando. Nada más. Nada más, eso. Pero lastimosamente, Armando, y eso parte de una educación que nos han venido. Claro, siempre. Tenemos una educación clasista. Y siempre yo lo digo a mis estudiantes, a mis alumnos, que, por ejemplo, un ejemplo claro, el amor en una chica de clase baja del pueblo, el amor en una chica de clase media y el amor en una chica de clase alta. El amor en una chica de clase media se enamora de su Brian, un pobre mequetrefe, y ella le dice, no me importa, mamá, yo voy a ser feliz con mi ranchito, con mi Brian. No tienen agua, no tienen luz. Entonces, como ellas han visto La Rosa de Guadalupe y las telenovelas donde le ponen que con el amor ellas pueden ser felices, entonces ellas creen que estando con un hombre, porque ellas la aman y no les importa su realidad. De ahí, producto de eso, están los asentamientos humanos. El amor en una persona de clase media, la mujer de clase media no es así. Dice, no. Yo me caso contigo, pero si tú eres profesional y me puedes dar las comodidades que yo merezco como persona. Entonces su amor de ella está en el aspecto material de lo que pueden percibir. Y el amor en la clase alta es totalmente diferente. Yo me caso contigo, por ejemplo, la hija de Alan García, multimillonaria por el padre, se casó con el hijo de los Romero, y juntan su dinero. Entonces, ahí le estoy dando un ejemplo de que la educación en el Perú es clasista. Igual, las conductas morales también son clasistas. Por ejemplo, tú a una mujer de clase baja que ha sido educada bajo los juramentos de honradez, de honestidad, ella se encuentra $5,000, se asusta. No, papá, me van a matar. Pero un ladrón corrupto de la clase alta, $5,000 te lo bota por la cara, porque para él su negocio es $500,000, $200,000. Entonces, esa educación es la que nos imparten a nosotros, al pueblo, la educación con miedo, para que no cambien, para que se sigan manteniendo como sea. Sumiso, ¿no? Exacto, por eso La Rosa de Guadalupe, Esto es Guerra, y tantos programas basura que forman un subconsciente donde a la gente del pueblo lo reprimen para que ellos no aspiren a unas mejores condiciones de vida. Ese es el kit. Ese es el problema del país, ¿no? Ese es el problema del país. Y ahora, la otra pregunta que habíamos estado conversando en el corte, te decía por qué si en Lima no son la gran población de 14, 15 millones que hay la población de Lima, no son limeños, nacidos en Lima, son ciudadanos que vienen de todas las sangres de Lima. ¿Por qué ese comportamiento de votar por candidatos que lo oprimen, por candidatos que lo venden en sus fábricas, por los candidatos que lo botan de sus trabajos? ¿Y por qué es eso? Fundamentalmente por la educación, Armando. En los últimos 30 años, cuando
el delincuente y genocida Alberto Fujimori llega al poder por apoyo de Alan García y del partido aprista. No se olviden que el aprismo con el fujimorismo trabajan juntos siempre, ¿no? Este es el ejemplo actual, ¿no? Jorge del Castillo, Mulder, correcto, o sea, si alguien niega eso es como negar que el sol nos alumbra todos los días. Claro. Ya, entonces mira, Armando, se impone un nuevo sistema, ¿no? Cambian los cánones de la educación, aparece la famosa educación por competencias. O sea, yo te educo para que tú seas eficiente como reportero, para que tú seas eficiente como cocinero, pero te quito toda tu humanidad, te quito tu solidaridad, te quito tu amor a tu país, te quito tu patriotismo. Está centrado en la Constitución política, exacto, ¿no? Exacto. O sea, estamos en un país de servicio, ¿no? Exacto. Los derechos se han vuelto servicios, ¿no? Esa es la famosa educación por competencia, pues, mi estimado Armando. Entonces, y vamos los profesores que vamos. Ese es un tema. Ese es un tema también. Lastimosamente, hay que ser sinceros, la mayoría de nuestros profesores y nuestros colegas no están preparados para hacer un análisis filosófico ni ideológico de lo que es la educación. Somos pocos, discúlpeme que me irrogue eso, somos pocos quienes hemos estudiado a profundidad, ¿no? Este tipo de problemas, porque somos hombres comprometidos con nuestro pueblo. Nuestra filosofía, ¿no? Nuestra filosofía. Agente promotor. Entonces, mi estimado Armando, mediante la educación, le condicionan y le forman a un hombre eminentemente individualista, arrogante, racista, intolerante, pero que acepte la corrupción, que acepte el roba pero hace obras, que acepte el que no trabaja, el que no trabaja y quiere propiedades, el que vive pensando en carros, joyas y que no sabe ni siquiera cómo lograrlo. O sea, bajo ese modelo educativo es lo que hoy día vemos, pues. ¿No has visto mucha gente que ni siquiera sabe leer, se burla de las palabras que emite nuestra primera dama, el profesor Castillo? Sí, ¿no? Y son más ignorantes, porque las redes hablan por sí solas, no saben ni escribir. Entonces, es la educación la que forma exacto, es la educación la que forma este tipo de personas. Y relacionándole ese tema con esto dicho por nuestro alcalde provincial, en Chimbote hay mucha brujería, y lo habla con relación de que, o sea, no sé en qué espacio está el alcalde por este símbolo del escudo de la provincia de Chimbote, que ha cambiado, ¿no? Este es el verdadero del año 66 y este es lo que ha cambiado hace un año, 2 años, ¿no? ¿Cuál es tu opinión ahí, tu lectura de este señor Roberto Briceño Franco? Está mal de la cabeza, hermano. Solamente una persona que está mal de la cabeza. En mayo también te acuerdas que hubo el científico Montoya, siendo un científico preparado, y lo hemos escuchado acá sus ponencias, cuando ha venido varias veces a Chimbote, lo ha declarado persona grata por decir que el criollismo, que los chimbotanos somos criollos y los serranos tienen palabra, ¿no? Pero eso también lo explica lo que Montoya hace, es el análisis sociológico que hace José María Arguedas cuando escribe El zorro de arriba y el zorro de abajo. Ese zorro que de arriba, que le gusta quitarle el dinero al hombre de abajo. Pero ese zorro de abajo, también por ejemplo, ese dirigente vecinal que lo único que está haciendo es quitarle la plata. Oye, hay reunión, tienes que darme 15 soles por cada reunión. O sea, ese es el criollo, pues es el chimbotano, y le dolió, pues, gancho al hígado. Oye, de veras. Y de veras, o sea, fue eso, pues, ¿no? Ahora, cuando dicen Chimbote hay mucha brujería. Por eso digo. Ya falta poco para que las vírgenes lloren, para que del cielo caigan las trompetas de Jericó. O sea, al ver que nuestra sociedad, nuestro Chimbote está totalmente descuidado. ¿Y esto cómo tú lo evalúas? ¿Esto es un insulto a los chimbotanos? Acá hay un estudio patológico, hermano. Sí, ¿no? Totalmente patológico. Mira cómo lo han destruido el Boulevard. Exactamente. Cómo lo han destruido el Paul Harris. Cómo lo han destruido el Gómez Arellano. Hay un estudio de un psicólogo norteamericano que habla que cuando nosotros somos adultos y hacemos daño al resto es porque de niño nos han hecho daño. Peligroso eso. Peligrosísimo. Pareciera que nuestro alcalde de niño le quitaban la loncherita, le quitaban su recreo,
Entonces eso ha ido incubando y hoy día pues que ya es un hombre con poder, pues hace lo que se le da la gana. No hay respeto por las instituciones, no hay respeto por las... Yo un poco le he hecho un análisis. Este periódico llega a nivel mundial, llega a todo el país, todo el Perú, llega a todo el continente americano, Centroamérica, todo. O sea, a nivel mundial. Este titular, ¿cómo nos van a catalogar a los chimbotanos a partir de ahora de este titular? Bueno, si el Perú, en los estándares mundiales de educación, Armando, es una pena. Si tú entraras a googlear y veas el análisis de los estándares del Perú individualmente, estamos peor que Haití, Armando. La educación peruana es una de las peores en la actualidad. Mira las universidades que te dan, hay doctores que no saben ni escribir, magísteres que no saben ni siquiera expresar, ni siquiera hacer un poquito de redacción. O sea, el problema del Perú es un problema muy grande en educación. O sea, en los estándares mundiales, el Perú es uno de los países que tiene la peor educación, tanto social e individual. ¿En qué nivel estamos? En el peor. En Sudamérica somos el peor. ¿Y ese peor qué significa? Que estamos en nada, Armando, en educación. O sea, Bolivia ha dado un salto cualitativo. El Perú nada. ¿Bolivia está sobre Perú? Sobre el Perú. Mira, un ejemplo claro. Hablan mucho de Venezuela. Venezuela tiene una educación muy por encima de la educación peruana. Hablan mucho de Cuba, ni qué hablar, pues no. Cuba tiene una educación más avanzada que del mundo. Entonces, con decirte, pues mira, Armando, el ejemplo claro de lo que es la educación peruana. Le hicieron creer a muchísima gente que Castillo Cerrón, dice, ahora es Cerrón, terrorista, comunista. Cuando sabemos que no se puede establecer eso porque hay un orden normativo. Y cuando sabemos que por encima de los políticos están los militares. Si los militares no te aceptan, te botan a patadas. Entonces, ¿cómo van a creer a alguien de que Castillo va a ser comunista? Y ahora vienen ya con esto de que no sabe hablar, que es una... O sea, estamos mentira tras mentira. ¿Por qué? Porque ahorita va a ser una lucha frontal contra la corrupción. Y la gente, en su mayoría, los que han lucrado con un cargo público, van a tener que pensarlo dos veces. Sí, pues ese es el problema. Pedro, ya para terminar, ¿qué esperamos de este 28 de julio en el mensaje presidencial? ¿Qué esperamos de este país? ¿Cómo puede de repente el ciudadano común y corriente participar en este proceso según la filosofía de Pedro Castillo? De cambiar todo este país. ¿Podremos cambiar el país o sentar las bases para hacer ese cambio? Lo acabo de escuchar Pedro Castillo ha sido un discurso muy bonito. Efectivamente, hermano. Eso parte también por los padres, que inculquen bien a sus hijos valores verdaderamente que sean de principios. La educación empieza en casa, se consolida en el colegio y se manifiesta en la sociedad. Si nosotros como padres educamos bien a nuestros hijos van a ir al colegio y van a aprender eso que le hemos enseñado. Y eso lo vamos a manifestar en nuestra sociedad. Yo sí creo en este presidente. ¿Tiene confianza? Yo creo en este presidente, tengo fe en este presidente. ¿Y estas próximas elecciones cómo lo ves? Del próximo año, regionales y provinciales. Ojalá que se presenten nuevas personas. Ojalá con nuevas propuestas que verdaderamente sean personas que tengan una trayectoria de vida limpia, pero aparte de eso que tengan propuestas serias y que se manifiesten en sus acciones. ¿Y qué necesita el pueblo chimbotano para poder cambiar de autoridades o votar por el mejor? Fácil, que vean la historia de cada uno de los futuros candidatos. Simplemente eso, ¿no? En la historia está todo, la historia no miente, ¿no? Ahora, si un hombre ha sido malo, nunca va a cambiar, ¿no? Hay una analogía, la clásica, ¿no? De un enamorado con una enamorada. El enamorado le pega y está acostumbrado a pegarle, y después de que le pega le dice, ¿sabes qué? Perdóname, mi amor, te regalo un chocolate, te regalo una rosa. Y ella que le dice, ya mi amor, yo siento en mi corazón que él va a cambiar. Pero nosotros sabemos que no va a cambiar. Pero para terminar tu mensaje por este bicentenario. Por este bicentenario, muchas gracias, estimado Armando. Le pido al pueblo peruano que tenga un poco de tolerancia a aquellos que no votaron por Pedro Castillo. Y aquellos que votamos por Pedro Castillo, debemos apoyarlo
en todas sus gestiones. Yo creo en mi país, por eso estoy acá. Creo en que el Perú merece una vida más digna para la gran mayoría. Pero eso solamente se va a lograr cuando nuestros políticos gobiernen con justicia social. Solo con justicia social vamos a tener un país más inclusivo, un país más digno y un país con mejores oportunidades y para todos por igual. Gracias, Pedro, y a la vez también agradecemos a nuestro amigo Juan por permitirnos un momento más en este tema tan importante de análisis de la realidad, y ojalá que haya servido para cada uno de ustedes, para ilustrarnos. O sea, no hagan lo que de repente está hablando Pedro, estoy hablando yo. Vayan ustedes a la historia, conversen con sus familias y podamos organizarnos para cambiar este país. Nos vemos el día lunes, ya cerca a nuestro bicentenario. Hasta pronto.